Gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de Internet. El día de hoy, el presidente del Senado le impuso a Elena Poniatowska el máximo reconocimiento. Ahí vemos las imágenes del senador Armenta condecorando a Elena Poniatowska. Es el máximo reconocimiento que a los mexicanos da el Estado Nacional. En este caso, afamadísima escritora, Premio Cervantes, dijo que era un punto muy relevante en su vida, que no lo esperaba. De hecho, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Elena Poniatowska. El Senado de la República me concede la enorme distinción entregada a quienes tanto he admirado. ¿Alguna vez lo imaginé? No. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice la gran escritora. Le comento que el Tribunal Electoral avaló la ampliación de Mario Delgado como presidente de Morena. Ackerman, uno de sus críticos, dice que pudo más el poder y el dinero. Sigue el debate allá, en ese caso convocado por Coparmex en Coahuila. También están velando armas en el Estado de México. Mañana habrá debate entre las candidatas del Estado de México. El INEGI dice que prácticamente 7 de cada 10 mujeres en nuestro país tienen miedo de vivir en su colonia. Representantes en su comunidad, representantes de 75 países hacen un llamado para integrar el INAI. Sigue pendiente el tema. El día de hoy el presidente de la República anunció dos cosas importantes. Una es el tema de la nueva campaña que va a lanzar. Literalmente ya dijo hacia dónde se mueve el 24. Dice, una vez que la Suprema Corte no me dio la validación constitucional, dijo que en el último tramo de su mandato. Bueno, escuche usted lo que dijo el jefe del Estado. El día 1 de septiembre del año próximo presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión. O sea, ya con un Congreso diferente en el que él espera tener mayoría, no solo absoluta, sino constitucional, reformar eso. Y bueno, pues donde se hizo literalmente bolas es en el asunto de su secretario de Defensa saliendo. Le preguntaron sobre el particular y el presidente dijo lo siguiente. Yo creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado el general. O sea, que yo sepa. Su familia a lo mejor sí, a lo mejor su familia sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, no. Bueno, y Loret de Mola, y lo Junco del periódico Reforma, sí, y Ili Ortiz. O sea, que me van a decir, es que ese es su dinero. No. También ese dinero. No es su dinero y no son recursos públicos y todo da igual. Bueno, pues eso dijo el jefe del Estado. Pausa, volvemos. Con la información, hace un momento platicamos con Macario Schettino, una valoración sobre el ejercicio en donde estuvieron varios de los aspirantes a ser presidentes de este país, a ser los candidatos, en este caso también con intelectuales distinguidos que hicieron planteamientos no solamente programáticos, sino en algunos casos también, nos decía Federico Reyes Heroles el día de ayer, que también participó en el evento, de hecho él lo clausuró, bueno, pues de también cuestiones prácticas, ¿no? Cómo elegir candidato. Uno de los ponentes fue también el ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, José Ramón Concío, con quien vamos a platicar, por supuesto, de su reflexión semanal. Pero tú estuviste ahí también, José Ramón, te saludo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Leonardo? Muy buenas noches a todos. Sí, fíjate, estuve ahí. ¿Qué te pareció el ejercicio? Mira, me pareció muy interesante. Lo que nos pidieron algunas personas es que presentáramos, digamos, en términos, en mi caso jurídico, cómo serían las condiciones, las posibilidades de llegar a una serie de coaliciones no electorales. Ese tema no me tocó, sino a mí me tocó el tema de las coaliciones de gobierno, una figura que está prevista en la Constitución. Entonces yo tomé la palabra por unos 25 minutos y después Gustavo de Hoyos, Enrique Lamadrid y Santiago Krill se posicionaron sobre el tema. La mesa la condujo nuestra amiga Mariclera Acosta. Entonces este fue el ejercicio, reflexiones en torno a una coalición de gobierno. Y creo que es interesante que distinguir que una cosa son las coaliciones electorales, partidos políticos, personas que se unen para ganar la elección,
Y otro es un fenómeno que también está previsto en la Constitución, que es cuando ya se ganó la elección, la posibilidad de que el presidente de la República firme un convenio con uno o más partidos que están representados en el Congreso de la Unión y establezcan un programa de trabajo para que gobierno y partidos políticos puedan trabajar conjuntamente a partir del convenio para desarrollar el programa y de esa forma pues generar una gobernabilidad y distintas acciones. Esto realmente fue una mesa muy interesante. Yo participé ahí como profesor de Derecho que soy, dando algunos lineamientos generales y ya los... Usted en todas partes es profesor de Derecho, mi querido doctor. Oye, el INAI lo han llamado cero a la izquierda, lo han llamado lastre burocrático y sin embargo es un elemento fundamental en el diseño, en el entramado institucional de este país y es un garante de derechos fundamentales, escribías en tu texto del día de ayer. José Ramón. Fíjate que sí, porque se ha presentado una discusión, a mi parecer, muy pobre o muy empobrecida, con toda intención, desde luego, en el sentido de que pues el INAI gasta dinero, no ha hecho nada, es una construcción del pasado, pero se dejó de ver de vista, yo creo que se perdió de vista con toda intención, que el INAI tiene una función muy importante. En el artículo 6 de la Constitución nos garantiza a todos los habitantes del territorio nacional el derecho de acceso a la información gubernamental como un derecho fundamental. Esto puede ser bueno o malo, pero así está garantizado en la Constitución. Y en el artículo 16 de la Constitución se garantiza un derecho a la protección de la información privada. Consecuentemente, el órgano que de manera inmediata está ahí para garantizar estos dos derechos humanos, repito, el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales, es justamente el INAI. Cuando entonces se cancela la posibilidad de que este órgano pueda cumplimentar estos derechos, trabajar por estos derechos, pues nada menos que se está afectando de manera directa a la Constitución y a los derechos humanos que cada uno de nosotros tenemos. Creo que aquí sí se muestra, lo digo con mucho respeto, como dice él mismo, el sentido patrimonialista que tiene el presidente López Obrador del gobierno, donde cree él que es algo que le corresponde a él, no algo que está sometido, sujeto a la Constitución, a reglas, etcétera, sino que es algo propio de él. Si se puede garantizar o no un derecho, pues a él le da lo mismo, porque piensa que él es el garante de los derechos, que él es el gobierno, que él es la encarnación del poder político, cuando en realidad, pues el INAI, como otros órganos, tienen a su cargo la protección de estos derechos humanos que son de titularidad de todos nosotros. El argumento que utilizó el secretario de Gobernación me parece digno de análisis. Dice, que lo ha dicho el presidente también en muchas ocasiones, no, es que el INAI no ha combatido la corrupción. Y si efectivamente, que no tiene ese elemento, tiene que garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales. Pero aún así, si yo tomara como una premisa lógica esto de que la vida de una institución depende de su éxito, hoy me encuentro, doctor Cosío, con que el 70% de las mujeres en este país vive con miedo. Entonces yo podría decir, con tal motivo, pues desaparezcamos los gobiernos, porque no han logrado garantizarle en este caso a las mujeres de este país vivir en paz. Digo, la verdad es que el razonamiento me parece paupérrimo. Fíjate que sí, y creo que hay algo que no solo pues pone en jaque lo que dice el secretario de Gobernación, sino que demuestra, me parece, la verdadera raíz del asunto. Hoy en la Suprema Corte de Justicia, ya desde hace tiempo, pues, pero están ahí más de 40 recursos que presentó la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, cuando personas, por poner casos concretos, le pidieron al Gobierno Federal que dijera dónde y cómo y cuándo y bajo qué condiciones se compraron las vacunas de COVID. Cuántas se compraron, a quién se compraron, bajo qué precios, cuál fue el modelo de vacunación, etcétera, etcétera. El gobierno federal argumentó, fíjense nada más lo que voy a decir, que ese era un asunto de seguridad nacional. Sí. Los contratos de vacunas son como un tema de seguridad nacional. Eso me parece desquiciante. Entonces, ¿qué hace el INAI? El INAI otorga la información para que se puedan conocer
pues quién lo compró, a qué precios, a qué sobreprecios, a qué distribuidor, bajo qué bases de licitación, etcétera. Si de verdad estuvieran interesados en el combate a la corrupción, como dice el secretario de Gobernación, pues lo que evidentemente nosotros tendríamos que ver es que no hubieran presentado un recurso para que no diera el INAI la información que le ha pedido la ciudadanía, por ejemplo, sobre las vacunas. Creo que es exactamente al revés lo que está sucediendo. No es que el INAI combata o no combata la corrupción. El tema es que el INAI le exige al gobierno federal de antes y de ahora que entregue la información que los ciudadanos le piden en ejercicio de un derecho fundamental, no de una concesión graciosa del poder como si estuviéramos en una monarquía, sino que le entregue esa información para que los ciudadanos se informen y puedan ellos, los ciudadanos, efectivamente, por los medios que puedan, combatir la corrupción. Entonces creo que es exactamente al revés y se vende una idea como de la inutilidad de un órgano, cuando en realidad me parece que lo que se quiere es limitar, amarrar a un órgano para que no nos dé a conocer o para que no exija al gobierno que nos dé la información a la que tenemos derecho, insisto, como derecho humano. ¿Puede la Suprema Corte pedirle al Senado, decir, oiga, independientemente de lo que el presidente opine sobre el INAI, independientemente de las consideraciones del secretario de Gobernación e incluso de la mayoría del Senado, su obligación es integrar y garantizar que funcione un órgano autónomo del Estado, en este caso el INAI, José Ramón? Fíjate que sí, yo creo que son estos temas que no se han presentado comúnmente, pero yo creo que sí. Déjame poner un pequeño ejemplo, un parangón. Hace tiempo, cuando se le dijo al INE que tenía que hacer una serie de actividades y cosas, etcétera, en materia electoral, el INE le preguntó a la Suprema Corte si con el presupuesto que le había asignado era posible realizar esas acciones, o si, todavía es mejor la pregunta aquí, la Cámara de Diputados le debe dar un presupuesto suficiente para cumplir con todas las obligaciones constitucionales. Aquí me parece que es algo semejante, es decir, existe un órgano garante de derechos humanos y ese órgano no está integrado, teniendo la obligación, conforme al artículo 6 de la Constitución, el Senado de la República de actuar, de presentar y de procesar los cambios. Creo que sí, es una omisión de carácter legislativo que bien puede ser combatida porque existe la obligación, pues no sé si de obtener las mayorías, porque son mayorías calificadas, pero sí al menos de echar a andar los mecanismos legislativos o las acciones legislativas para que esto se pueda producir. Oye, te retengo 2 minutitos más, doctor. La decisión de la Suprema Corte de Justicia, 8-3, muy comentada la argumentación de Saldívar, que creo que van a pasar muchos años, efectivamente, siendo objeto de análisis, cómo llevó a concluir una cuestión de que finalmente, pues, si el presidente civil, no hay mandos militares en prácticamente nada. Yo me quedé con 2 artículos muy claros, uno me lo hiciste ver tú, el tema del 129 constitucional y el 21, que a las claras los ministros de la Suprema Corte de Justicia dijeron, pues enójense si quieren, tienen mayoría, pero no pueden ir en contra de la Constitución. ¿Qué opinión te merece lo que dispuso la Suprema Corte? Mira, me pareció una sentencia muy congruente, muy correcta. Creo que la Suprema Corte, después de mucho tiempo de tener algunas dudas, algunos ajustes, pues tomó una decisión definitiva en la materia. Efectivamente, se dice en el artículo 21 que el tema, todo el tema de seguridad pública es un tema de carácter civil. La única excepción, y es una excepción temporal, es que el Ejército y la Armada pueden realizar funciones temporales hasta el año 28. ¿Por qué? Porque eso fue el transitorio de una, yo creo que pésima, y nos vamos a repetir, pero en fin, es una reforma constitucional. Pero más allá de lo malo de la decisión, creo que aquí lo verdaderamente interesante es que la Corte reconduce la seguridad pública a una condición civil. La situación que hoy se presenta es, el Ejército y la Armada van a cumplir funciones de seguridad pública, sí, de manera temporal hasta el 28. En el 28 se tendrán que retirar de la seguridad pública y tendrán que realizarse todas estas tareas por una corporación civil como es la Guardia Nacional. Si hubiera quedado la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa,
Esto hubiera significado que la Secretaría de Defensa, después del 28, hubiera seguido realizando funciones de seguridad pública, no mediante el Ejército y la Armada, no mediante la Marina, no mediante la Armada, sino que hubiera realizado el Ejército las mismas acciones, pero con un cuerpo de Guardia Nacional. Creo que este es el resultado neto de la decisión y realmente me pareció muy bueno que los ministros lo hicieran. Ahora, creo que sí es muy importante decir algo. Yo hoy lo escuchaba, me pareció una interpretación muy mala, decir la Corte dejó a los mexicanos sin protección. No dejó a nadie sin protección. La mismo cuerpo de la Guardia Nacional regresa a la Secretaría de Seguridad Pública y soldados y marinos pueden seguir haciendo funciones de seguridad pública hasta el año de 2028. No dejaron a nadie desguarecido. Y eso dice, la Constitución lo dice, ¿no? El 21. Claro. Entonces, pero el argumento es, los ministros no ser responsables, dejaron que la delincuencia organizada se apoderara del país. Yo no veo que eso suceda. ¿Por qué razón? Porque la Guardia Nacional seguirá haciendo lo mismo que estaba haciendo en una corporación civil, como lo determinó la Constitución, y el Ejército, insisto, tendrá que hacer funciones de seguridad. Como lo determinó la Constitución, permíteme recordarlo, por unanimidad, José Ramón. Así es, y fue parte del proceso de negociación cuando, pues si uno ve los dictámenes, si les autorizamos, déjame decirlo así, la minoría, la oposición, al gobierno, si autorizamos que se den esta Guardia Nacional, etcétera, siempre que quede adscrita a estas corporaciones civiles. Que no sé por qué tienen tanta desconfianza en la Secretaría de Seguridad Pública, pero por alguna razón ocurre eso. Bueno, el presidente ya dijo, la campaña del 24, estoy seguro que los de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard estarán encantados de que ya les dijo el presidente cuál va a ser la línea del siguiente gobierno. En todo caso, va a ser la campaña, porque se quiere una mayoría constitucional para cambiar finalmente ese tema. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Ministro, muchas gracias. Al contrario, Leonardo, muy buenas noches para ti. Gran abrazo. José Ramón Cosío es miembro del Colegio Nacional y en esa calidad nos ha acompañado el día de hoy, bueno, comentarista de este espacio. Son varios temas. Magda Guardiola, ¿ya terminó el debate en Coahuila? Leonardo, así es, concluyó ya el segundo debate de los candidatos a la gubernatura del estado y bueno, pues un TUCOM, ¿no? Un Todos Unidos contra Manolo Jiménez, el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, que bueno, pues él mencionó que haría propuestas y no entraría en pugnas, hablaba nada más de hacer equipo y ciudadanizar la política. Armando Guadiana, del Movimiento de Regeneración Nacional, anunció que esta semana ratificaría una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por el tema del sobreendeudamiento heredado por la administración de Humberto Moreira. Se refirió al dinero que Estados Unidos aseguró al ex tesorero Javier Villarreal y que, bueno, pues la presidencia anunció que sería regresado a México. Propuso hacer quitas de capital para no continuar pagando intereses al pago de la megadeuda. Ricardo Mejía presentó estadísticas precisas del incremento de los delitos contra infancias y mujeres, así como el consumo de fentanilo en la entidad, y cuestionó la propuesta del candidato de la coalición PRI-PAN-PRD de humanizar la policía coahuilense. Lenín Pérez Rivera, bueno, pues también se mostró en algunas ocasiones cuestionador, sobre todo al candidato de esta coalición tripartidista, y bueno, pues en este debate se profundizó un poco más en cómo se realizarían algunas de las propuestas que han estado pues haciendo en sus recorridos de campaña los candidatos, Leonardo. ¿Cuál te gustó más, Magda? Pues comentarte que, como te decía al principio, prácticamente en esta ocasión hubo una unión, incluso el candidato de Morena le lanzó un anzuelo a Ricardo Mejía del PT para decirle que ojalá se arrepienta de estar en la oposición y se una y se suma. Pero a ti ¿cuál te gustó más? Me pareció que se empoderó en esta ocasión Ricardo Mejía, seguido de Lenín Pérez, después Manolo Jiménez y por último Armando Guadiana. Magda, te agradezco mucho el enlace. Muy buenas noches. Bueno, y seguimos, por supuesto, con la información. Hoy estuvo en una reunión el presidente Petro, en una reunión del Consejo de Organización de Estados Americanos, y ha planteado, entre otras cosas, revisar la Carta Interamericana Democrática. Usted sabe que es una carta del 2001, es una carta que incluso firmó la Venezuela de Hugo Chávez, en los momentos en los cuales la democracia todavía tenía prestigio fuerte en América Latina. En los últimos tiempos, con las derivas autoritarias que hemos tenido,
empezando por Venezuela y terminando por Nicaragua, como que ya la idea democrática se ha erosionado en América Latina. Y en el caso, digamos, de las ideologías, como hay hay una serie de corrientes desde la derecha, en el caso de Brasil, como Bolsonaro, que cuestionan las elecciones, y en muchos, en el caso de Bolivia, en donde cuestionan las elecciones, aunque ellos mismos han ganado, pero Bolivia está en un enredo, creo que peor que el de nosotros, en materia de lo que es la explicación de su historia reciente. Se ha tratado de desprestigiar la idea de la democracia, igual que traen ahora el asunto de Perú, donde un presidente intenta dar un golpe de Estado, lo deponen y se habla de un enredo democrático ahí. Es decir, hay sectores de la izquierda que consideran que lo democrático solo es cuando ellos están en el gobierno, lo demás no es democrático. Parte de lo que dijo vamos a escuchar el presidente Petro. Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. Indudablemente no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia. Por eso creo en ese sistema, entre otras cosas. No, han sido miles y miles de latinoamericanos y latinoamericanas. Y la crítica no es hacia un lado sin mirar el otro lado, polarizándonos y destruyendo el mismo contenido, lo que significa un pacto democrático. Claro que sí me interesa, y lo estoy luchando, que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. Claro que deberíamos conversarlo con Cuba, que nunca estuvo, que construyó incluso contra los proyectos que se construían en la sociedad cubana. Pero no miramos Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Nuestros sistemas jurídicos, no solo los de nuestros, los de allí, los de los vecinos, aún no están recortados de tal manera o construidos de tal manera que contradicen la Carta Democrática. Bueno, pues parte de lo que dijo Petro, con dos apuntes que creo que vale la pena considerar. Uno, sí, el presidente Castillo incurrió en un golpe de Estado, es decir, quiso disolver la Asamblea, yo creo que es un dato importante. Y en el caso de Cuba, por cierto, hoy fue reelecto para un periodo más Díaz-Canel sin que votaran los cubanos, a diferencia de Petro, que fue electo por la mayoría de los colombianos democráticamente. Díaz-Canel pues está ahí por este mecanismo de designación. Israel Aldave, te saludo. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. En sesión solemne celebrada en la antigua sede del Senado de la República, se condecoró a la periodista, escritora y activista Elena Poniatowska Amor con la medalla de honor Belisario Domínguez, la máxima distinción, Leonardo, que se otorga a mexicanos distinguidos. Elena Poniatowska llegó acompañada de su familia cerca de las 12 del día a la antigua sede de la Cámara Alta, acompañada de su familia. Una vez que recibió esta condecoración, en su discurso, Leonardo, Elena Poniatowska de entrada le pidió disculpas a los senadores de la República por no pronunciar un discurso político, y se dijo triste porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no pudo acompañarla a esta ceremonia solemne, en la cual hizo un recuento de los hechos históricos que ella presenció, como la matanza estudiantil de 1968 o el alzamiento armado zapatista de 1994. Estas son las palabras de doña Elena Poniatowska. Hoy, después de tantas llamadas, de tanta llenadera de palabras, tantas interrogantes, tantos periódicos que se amontonan, hasta que un día se los lleva el de los fierros viejos que vendan. Hoy muchos recuerdos zumban en mis como abejas, y repito en voz baja que hoy ustedes, senadores de la República, me conceden la medalla Belisario Domínguez, que recibo como una gracia
2 sílabas que se dejan caer y son tan frágiles como un terremoto, un temblor. Gracias. Ahí lo escuchamos, Leonardo, parte del discurso de una muy emocionada Elena Poniatowska. Fíjate, Leonardo, que lamentablemente esta ceremonia de la condecoración de la Medalla de Honor Belisario Domínguez se vio empañada por el nivel de crispación política que priva pues entre los senadores de Morena y algunos del Partido Acción Nacional. No se respetaron los acuerdos de civilidad, Leonardo, y de entrada la panista Xóchitl Gálvez, a la llegada del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues increpó al encargado de la política interior con unas pequeñas cartulinas, le pidió que permita la designación de los 2 comisionados del INAI faltantes. Aquí un momento, Roberto. A ver acá, así. Secretario, por acá, póngalo. Secretario, este no se lo enseñé, mire. Diálogo es lo que pedía la que parece que sí lo van a tener. Oye, ¿y el encontronazo ahí entre Lili Téllez y Jesús Ramírez Cuevas, dónde ocurrió? Fue justamente, Leonardo, ahí en la sesión, justo cuando pues acababa de terminar el discurso de la senadora del Partido Encuentro Social, Sacil de León, quien fuera de lo previsto, pues se pronunció en contra de esta determinación que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no permitir la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Este fue el parte del discurso que enardeció a la oposición. Y aprovecho este recinto histórico, esta tribuna histórica, para condenar enérgicamente la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la Guardia Nacional. Es inverosímil tal decisión, porque quedaron a la deriva sin definición 130,000 elementos que confiamos en nuestras autoridades. ¿Y ese es el peso? ¿De qué partido es? Sacil de León, senadora del Partido Encuentro Social, aliada de Morena, Leonardo, y fíjate que esto provocó la molestia, como lo escuchábamos, de la oposición, quien le gritaba fuera, y los que se fueron justamente los legisladores del Revolucionario Institucional, encabezados por su ahora coordinador Manuel Añorbe. 3 de ellos abandonaron la sesión justamente pues en rechazo a este discurso pronunciado por la senadora también de la autollamada bancada de la Cuarta Transformación. Ahí se encontraba presente el ministro Alberto Pérez Dayán, quien solamente de manera respetuosa pues escuchó este discurso ¿qué va a hacer? Senadora de Encuentro Social. Y dirá Elena Poniatowska, a mí vinieron a dar en este caso una medalla, no vengo a discutir ese asunto. Pero bueno, Israel, te agradezco mucho la crónica, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Y quiero decirle que los gobernadores y la jefa de gobierno no podían quedarse atrás, o sea, hay que cerrar filas con el señor presidente. Esto recuerda tanto los viejos tiempos del PRI, donde era el presidente dice algo y todos, absolutamente todos, vamos, ni siquiera si un milímetro de duda, dice de manera reprobable, dice los gobernadores, la mayoría de los ministros faltaron a su deber al no analizar el proyecto jurídicamente, sino políticamente. Y como sostuvieron algunos ministros, la modificación del constituyente para la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, no viola la Constitución. Bueno, pues eso lo dicen ellos porque su jefe lo dijo. Hoy oían a Laura Magaloni con Denis Merker, que algo sabe de derecho. Oí hace un momento al ministro Cosío, que es además un investigador nacional de primer orden. Pero bueno, los gobernadores se ve que entienden más de lo que hace la Suprema Corte. Yo me pregunto, con todo respeto, señores gobernadores, señoras gobernadoras, si son tan buenas para darle clase a la Suprema Corte de Justicia, ¿por qué el 70% de las mujeres en nuestro país, en sus comunidades, tienen miedo? Pues ¿por qué no arreglan mejor eso y no dejan de darle lecciones a la Suprema Corte? Yo digo que Rosal menos pretensión, ¿no? Es decir, hoy son mayoría, pero lo primero que debería hacer uno es decir, pues si no estoy yo cumpliendo con mi parte, ¿cómo puedo yo sostener? Lea el 21 constitucional que tal cosa no es cierta o que los ministros no cumplieron con su función.
mejor que digan lo que dijo el presidente, vamos a hacer campaña y en la próxima vamos a cambiar la Constitución para que sea como quiere López Obrador o como quieren ellos, si entonces la mayoría sí lo decide, pero que digan eso de los ministros, pues mejor bríndenle seguridad a sus ciudadanos, gobiernen las entidades que les tocó. Creo que le irá mucho mejor al país. Ese es mi punto de vista. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. 20 de abril tendrá lugar la Noche de las Ideas. Yo le agradezco mucho al embajador Asvassadurian, embajador de la República Francesa en México, que hoy converse con nosotros. Embajador, buenas noches. Sí, buenas noches, Leonardo. Un gran saludo a sus oyentes. Le pido, por favor, que le cuente al auditorio cuál es la idea que alienta esta Noche de las Ideas. Sí, bueno, después del éxito hace un mes de la Noche de la Poesía, organizamos mañana la Noche de las Ideas. Bueno, es un evento que es la sexta Noche de las Ideas y un evento que se lleva a cabo desde hace 7 años, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo y en Francia. Es una efectivamente iniciativa que lleva a cabo la Embajada, pero también el IFAL, ¿no? Y algunas otras organizaciones en donde van a discutir, entre otras cosas, pues hacia dónde va el mundo y algunos temas que le agradecería mucho, embajador Asvassadurian, nos contara. Sí, totalmente. La idea no es de crear un espacio de reflexión colectiva, ¿no?, sobre temas importantes. Y el tema de este año, cada año hay un tema distinto. El tema es más. Como su subtítulo, vivir juntos en un mundo finito. Y la idea es de permitir, de cruzar las miradas no solamente de franceses y mexicanos, pero también de científicos, de periodistas, de intelectuales, de artistas, sobre el tema de la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo. Porque siempre queremos más crecimiento, pero eso que no siempre es mejor, ¿verdad? La naturaleza. Sí, exactamente. Y la idea sí de cuestionar un poco nuestro modelo, nuestra manera de vivir, nuestra relación también con los animales, la naturaleza, nuestro entorno. Muy interesante, digo, este es un viejo tema que llega desde Godwin, Malthus y por supuesto en Francia ha tenido en la persona de Edgar Morin una amplísima discusión que es, a veces tendríamos que replantearnos si el crecimiento, la idea de progreso, por cierto también muy condorsetiana, nos lleva siempre a incrementar la producción y no buscar equilibrios, una convivencia determinada con la naturaleza, embajador Asvassadurian. Sí, exactamente. Y el tema es que tal vez tendremos que mirar alrededor de nosotros, de ver los animales, la biodiversidad, los océanos y de convivir, ¿no?, con nuestro entorno, no de siempre agotar esos recursos, sino de aprender a vivir en armonía con todo nuestro planeta. Y para platicar de este tema es importante sí de tener la voz, la mirada de los filósofos, de los sociólogos, de los politólogos y también de los artistas, ¿no?, que brindan también algo muy nuevo. Así que no es algo aburrido. La idea es de tener algunas horas y pasar de una charla a una pequeña video, a una performance. Una buena conversación y pasarla bien. ¿Y esto va a ser en dónde, embajador? Va a ser en la Casa de Francia, en la zona rosa, en la calle Havre. Es entrada libre para todos, no hay registro previo y esperamos muchas personas para escuchar y también participar, porque la idea también es no solamente de escuchar, habrá un evento que se llama la Noche de Pie y que permite al público de tomar parte de estas discusiones y también de seguir y también de participar a performances artísticas. Y hablando de performances artísticas, bueno, la noche empieza a las 6, pero acaba a medianoche y el último acabaremos con un concierto de Rubén Albarrán en su capacidad de DJ pincha discos. Eso está muy bien. Va a estar entonces Rubén Albarrán, embajador. Sí, absolutamente.
excelente, me encanta Café Tacuba, por supuesto, pero no solamente es un cantante, pero también es un activista, es una persona muy involucrada en el tema de la sustentabilidad y por eso su presencia también tiene mucho sentido. Muy bien, pues me parece muy sugerente. Embajador, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Espero que tendremos muchos visitantes y participantes mañana. Muchas gracias. El embajador Asbastadorian, pues ya lo escuchó usted mañana, toda esta discusión, siempre pues, el debate sobre la resiliencia, más es mejor necesariamente, y bueno, pues, todo el planteamiento basado en, si no convendría, por ejemplo, plantear que a veces menos podría significar más o podría significar mejores condiciones. En fin, todo un debate que tendrán mañana en esta noche de las ideas. Nosotros vamos ahora a los temas de salud con nuestra especialista, la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Pues muy bien, saludándote como siempre con mucho gusto. Y en esta ocasión te traigo un tema que no habíamos tocado antes, pero es de suma importancia y te lo voy a platicar. Varicela. 90% de los mexicanos hemos padecido de varicela en alguna etapa de nuestras vidas, normalmente o comúnmente en la infancia. Sin embargo, a poco se habla, o ya en muy resumidas cuentas, se habla de la reactivación del virus de la varicela ya en la adultez, sobre todo después de los 50 años de edad. No es exclusivo de ese grupo, como la reactivación llamada como virus del herpes zóster. Finalmente es el mismo virus, es nada más que la primera infección es varicela, el virus queda latente en los ganglios sensoriales del cuerpo humano y en algún porcentaje importante las personas, que estamos hablando más o menos del 20% de la población que sufrió de varicela, puede tener herpes zóster. ¿Y por qué es importante esto? Porque puede ser una enfermedad realmente discapacitante. Aquí en tu auditorio seguramente habrá alguien que se siente identificado con este padecimiento porque principalmente, además de salir unas vesículas en el cuerpo, ampollas que son muy dolorosas, es un ardor, es realmente, puede llegar a ser discapacitante. Y lo más importante es que la secuela principal puede ser un dolor herpético o neuralgia postherpética, como se conoce. Es un dolor que puede mantenerse durante semanas, meses, inclusive sin reactivación de las vesículas, pero realmente es discapacitante. Y entonces, ¿qué es lo maravilloso de esto? Que tenemos medicina preventiva para esto, y ahí es en donde quiero enfocar también este comentario de la noche, y es: existen 2 vacunas en nuestro país, no están dentro del cuadro básico que se ofrece, pero son 2 vacunas. Una se surgió en 2006, es una vacuna de virus vivos atenuados que se aplica una sola dosis, tiene una efectividad más o menos del 70%, se aplica subcutánea, no tiene gran problema. Lo único es que no se puede aplicar en personas embarazadas con inmunocompromiso porque finalmente son virus vivos. Y la vacuna más reciente que surgió en 2017 y que apenas acaba de entrar a nuestro país, esta vacuna es de virus vivos, es una vacuna recombinante adyuvantada que sí se puede aplicar en inmunocomprometidos y bueno, que se aplica en 2 dosis. La desventaja también, además de que no la tenemos en cuadro básico, es que no son baratas, pero pensemos en algo: realmente la discapacidad o la limitación que puede tener esta complicación realmente es muy importante. Claro. Así que es una vacuna segura, es una vacuna que se pueden aplicar a partir de los 50 años. No tienes que llegar a los 50 años para tener esto, y realmente reduce el riesgo de herpes zóster hasta en un 89%. Entonces vale la pena. O sea, aunque hayas tenido, decías, en tu niñez varicela. De hecho, si tuviste varicela, tienes un 20% de riesgo de tener herpes zóster. Si no tuviste varicela, tu riesgo es menor, aunque se recomienda que también se vacunen. Imagínate que te puedes ahorrar 90% la posibilidad de que tengas herpes zóster. Vale la pena. Y les recomiendo que lo consulten con su médico de cabecera y no lo dejen pasar, porque es una gran inversión, tomando en cuenta que pues solo sería en el caso de la segunda opción 2 dosis, Leonardo, así que... Pues yo ya lo consulté con la mía, ya te asumí como la doctora de cabecera. No, muy interesante el tema. Yo no sabía que era el mismo, efectivamente, la varicela y había oído hablar mucho de este herpes zóster, pero bueno, aprende uno muchas cosas contigo. Andrea, ¿algún apunte más?
Básicamente eso, Leonardo, cuídense mucho y en este regreso a clases tomar en cuenta este tipo de reinfecciones. Muy bien, pues cuídate mucho, la doctora Domínguez Barbosa, ahí está su recomendación, yo la tomo al pie de la letra. Bueno, el día de hoy el presidente de la República invitó al secretario de Hacienda, hay que decir que pues el sentido de la temporalidad no es el mejor en Hacienda, como 15 días después de que habían anunciado la compra de, en este caso, las plantas de Iberdrola. Hoy se dio la explicación, va a ser un financiamiento soportado por flujos del proyecto, 66.500 millones de pesos, los va a dar Banobras, Nafin, Bancomext y aportación de capital, este Fondo Nacional de Infraestructura e inversionistas institucionales, el MIP, el Mexico Infrastructure Partners, es el que va a aportar efectivamente esta parte, 40-60, y bueno, pues hace una, en este caso, valoración de cómo tenemos el margen de deuda y la operación financiera, hoy explicada por el secretario de Hacienda. Sara Pablo, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Y bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las exposiciones y temas que él puso sobre la mesa, fue la respuesta que dio a los ministros luego de que se decidiera por mayoría de 8 ministros pues revertir esta determinación de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Él dijo que actuaron de manera facciosa y no con criterios jurídicos. Además señaló que atendieron los intereses de la cúpula y no tomaron en cuenta los sentimientos del pueblo, ya que diversas encuestas revelan que la gente apoya a las Fuerzas Armadas. Dijo que, bueno, pues no le sorprendía porque son conservadores y cada vez se desnudan más y se despojan de sus disfraces. El presidente respondió con este texto de 5 puntos. Informó que para no afectar la consolidación de la corporación, dio instrucciones para que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, mantenga como comandante de la Guardia Nacional al general retirado David Córdoba Campos y que inicie un recorrido por los cuarteles para que les informe a los 130,000 elementos que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que las Fuerzas Armadas, y que van a seguir recibiendo pues orientación, capacitación, formación profesional, porque sí permite la Constitución que las Fuerzas Armadas colaboren de esta manera. Anticipó que en septiembre del 24, cuando ya le quede prácticamente un mes, va a enviar al Congreso una nueva iniciativa de reforma para insistir en este tema, y confió en que para entonces Morena y aliados cuenten con mayoría calificada. De hecho, pues insistió en que la gente debe votar no solamente por el candidato a la presidencia de su partido, sino también por los legisladores. Ya diseñó la campaña, vamos, para el año próximo, Sara. Así es, para que tengan esta mayoría calificada y entonces que antes de que él deje la administración, pues se apruebe por lo pronto, esta reforma constitucional, Leonardo. Sí. ¿Escuchamos ese fragmento? Sí. En septiembre del año próximo presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre. Van a tener un mes y voy a pedir que se dé prioridad. Pues es lo que dijo. Oye, yo lo que no sabía es que había incorporado al gabinete a Loret de Mola, a Junco, creo que hasta Hilio Ortiz, ¿no? Ya son parte del gabinete del presidente. Sí, Leonardo, bueno, pues hoy el presidente hablaba de los viajes que realizan estos personajes que mencionas, y es que, por un lado, bueno, pues él atribuye a agencias de inteligencia de Estados Unidos la información relacionada con estos viajes al extranjero del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, acompañado de su familia. Minimizó este asunto. Primero dijo que no sabía si estas salidas son reales o no. Después, ante una serie de preguntas, consideró que no hay problema por el hecho de que la familia del general haya viajado, y cuando se le señaló que fue con recursos públicos, pues él contestó a bote pronto que cuál era el problema. Advirtió que se trata de querer manchar, porque la calumnia cuando no mancha quizna, y acusó que son unos calumniadores, pero de esta manera el presidente respondió. Esa es información de la DEA o de cualquier otra agencia. Sí, segurísimo. No sé tampoco.
No, yo creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado el general. O sea, no, o sea, que yo sepa. Ah, su familia a lo mejor sí, a lo mejor su familia sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, no. Bueno, y Loret de Mola, o sea, no, o sea, y lo Junco del periódico Reforma, sí, y Ili Ortiz. O sea, que me van a decir, es que ese es su dinero. No. También ese dinero que manejan es dinero público. ¿Qué no venden protección? ¿Qué no venden publicidad gubernamental? Pues ahí la salida del presidente sobre la DEA sobre o cualquier otra, no importa, ¿no? A estas alturas. No, pero sí, y al final, bueno, pues los privados viajan, igual que en este caso su secretario de Defensa y su familia. No tiene pérdida este audio del día de hoy. Se ve que sí. Bueno, pues el presidente de la República entró ahí en una serie de consideraciones no sencillas, y cuando uno está respondiéndoles ahí de manera directa. Sara, muchas gracias. Hasta luego, Leonardo. Buenas noches. Pues la DEA o cualquier otra, pues total, pongamos ahí que el Servicio Boliviano de Inteligencia o cualquier otro, no se dio cuenta que el reportaje venía de Guacamayas, ¿no? Es que Guacamayas la tuvo que traer la DEA. Pero total, como le está hablando al 60% no informado de este país, pues oyen eso, dirán, no, ya el presidente dijo que fue la DEA o cualquier otro. No fue la DEA, fueron los informes, los correos electrónicos de Guacamayas los que documentaron eso. Y a menos que en este país pues el presidente decida incorporar a estos personajes a su gabinete, pues son amos y señores de viajar como quieran, cuando quieran y a donde quieran, y no tienen por qué está dando, ellos le entregan al SAT y le entregan a los órganos que supervisan a los ciudadanos, pero los viajes de Loret de Mola o de cualquiera de los que hoy planteó el presidente, pues no son comparables, digo yo, a los viajes que haga el secretario de Defensa y su familia. Andrea Meraz, adelante. Muy buenas noches, doctor. Hoy siguió este posicionamiento por parte de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia por tener un quórum legal, y en el evento de inauguración de la 5ª Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, la comisionada presidente Blanca Lilia Ibarra aseguró que el costo por tener un órgano de transparencia son tan solo 7 pesos por cada mexicano. De esta manera responde a los señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que indica que el organismo de transparencia es costoso. En esta inauguración, el comisionado Adrián Alcalá aseguró que ninguna otra dependencia podría asumir las funciones que conlleva el instituto, como es el velar por la protección de datos personales y el acceso a la información, y también apunta que la polarización crece ante la falta de información, y así lo menciona. Es más, el debate habla de nuestra madurez democrática. Sin embargo, y hay que decirlo, estamos fallando como sociedad. Hemos también convertido el diálogo en agresión, en violencia, el desacuerdo en desconfianza, la colaboración en negocio y las libertades en la apología del odio. El INAI es insustituible, llegó para quedarse y defender a los mexicanos, apunta Blanca Lilia Ibarra. Y finalmente la comisionada Julieta del Río le pidió a la directora de Transparencia y Gobierno Abierto de la Secretaría de la Función Pública, Gretel Pilgrim, que le explique al presidente de la República la diferencia de funciones entre la Auditoría Superior de la Federación, la Función Pública y el propio instituto. Doctor, el reporte. Pues podría ser muy útil. Andrea, muchas gracias. Y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco su compañía, su preferencia. Sigue nuestras frecuencias. Sea rabiosamente feliz. Se lo merece.